lo que ustedes proponen, la pregunta que se haga en el tema, tiene que ser realizada, tiene que ser realista. Una fórmula que nos falla con respecto a la pregunta inicial. Cuando ustedes hacen una pregunta, muéstrenle a cualquier persona, no solamente al compañero que está aquí, sino a cualquier persona, la mamá, la tía o el vecino, y esa persona tiene que entender lo que ustedes quieren decir. Entonces le dan tiempo a la pregunta. ¿Qué entendés con eso? Si ella no entiende, seguro que no es concisa, Clara, no está clara. Entonces, esa es una fórmula que siempre conviene ese ejercicio realizar. por lo menos para la claridad, porque si es factible, no importa, lo va a saber, ustedes así van a saber. Y si es pertinente, tiene que ser ubicarse dentro del campo que ustedes manejan. No vamos a hacer una pregunta inicial sobre un tema de medicina o de astronomía o de bioquímica, porque no es la disciplina que acá nosotros manejamos. Entonces a eso se le llama pertinencia. Volvemos otra vez. ¿Qué significa la cualidad de claridad cuando decimos que tiene que ser claro? ¿Qué significa? Significa que la pregunta no se tiene que prestar a confusión. Se tiene que entender en síntesis, ¿verdad? Definir en forma exacta los términos de la pregunta inicial. Esforzarse es en formular preguntas transparentes. Decimos todo lo mismo. No debe enfocarse en la solución, sino en el problema. Este es un punto, un dato, una cualidad que cuesta mucho a veces no cometer, porque se quiere enfocar. La pregunta inicial muchas veces ustedes quieren enfocarla al problema, perdón, a la solución. Y ahora no estamos todavía para dar soluciones. Iniciamos el proceso de investigación. Entonces estamos para enfocarla en el problema a la pregunta inicial y no en la solución. En los ejemplos vamos a ver algunos. ¿Cómo se podría, esta es una pregunta inicial, cómo se podría estudiar el sistema de almacenamiento de aguas pluviales que no es reaprovechada en la ciudad de Filadelfia? Tiene todos los elementos que tiene primero. Tiene todos los elementos que tiene que tener una pregunta inicial. ¿Cuáles eran esos elementos, profe? A ver si alguno se acuerda. Lo primero que era la pregunta base. ¿Tiene pregunta base? ¿Cómo? La pregunta base es ¿cómo? ¿Qué más tiene que tener? Cantidad tiene. Variables, muy bien. ¿Cómo dijo? Que tiene que tener variables. Variables. ¿Cuáles podrían ser esas variables acá? A ver. Sistema de almacenamiento de agua no es una variable. O sea, ese es el tema. Ese es el objeto de estudio. El objeto de estudio. Vamos a ver, estudiar sobre eso. El reaprovechamiento podría ser una variable. Porque a veces no quiero aprovechar eso. Pueden ser agua pluvial y punto. Pero ahí la variable es que es agua que es aprovechada. El sistema, puede haber varios sistemas, entonces eso también es una variable que va a caracterizar a este estudio. Y después tiene un dónde, que es su ubicación, la dimensión geográfica, Dimensión espacial. que tenemos que tener en una pregunta inicial. La pregunta base, el objeto de estudio y la ubicación geográfica. A veces no se escucha, profe. ¿Variable sería lo mismo o eso diferenciaría de la unidad de análisis? Bien. La unidad de análisis es el tema propiamente dicho. En este caso, el almacenamiento de aguas pluviales. A veces
la unidad de análisis engloba a las variables. Quiere decir que si ustedes ponen como unidad de análisis estudiar el sistema de almacenamiento de aguas pluviales, no está mal. O pueden separar objeto de estudio y variables. Cualquiera de las dos clasificaciones son válidas. O sea que no siempre la variable tiene que estar presente cuando le pedimos las partes de una pregunta inicial. Tiene que estar ya incluido en el objeto de estudio. Porque es más fácil. Vamos a hacer la pregunta base, el objeto de estudio y la ubicación global. Si quieren añadir ustedes variables, entonces lo hacen, pero desde la segunda parte que sería el objeto de estudio y variable. Ahí hay dos. Allá abajo hay una pregunta que dice que es error, que ahora vamos a ver por qué. ¿Quién lee y quién dice cuál va a ser el error? Acá, bueno. ¿Cómo se podría mejorar el sistema de almacenamiento de aguas pluviales en la ciudad de Filadelfia? Bien, repito, ¿cómo se podría mejorar el sistema de almacenamiento de aguas pluviales en la ciudad de Filadelfia? ¿Alguien dice que esto está errado? Filtren con todos los cuatro características que están allí en la Acá hay una que atiende mucho, profe. ¿Por qué pensás que está errado? A ver, ¿alguien ya dijo? Acá. Porque se enfoca en la solución del problema. Perfecto. Se dan cuenta que se enfoca en la solución, ya se quiere mejorar el sistema. ¿Y cuál es el problema ahí? Es mejorar el sistema. El problema es qué hacer con eso. ¿Verdad? Estudiar cómo estudiar. ¿Se entiende allí por qué? Esa pregunta se enfoca en la solución. Entonces no es por qué. Pero tiene la misma idea, las mismas palabras, todo lo mismo. Se entiende, tiene una pregunta base, tiene un lugar donde se realiza, pero apunta a la solución y no al problema. Inclusive si ustedes quieren poner en la ciudad de Filadelfia, Paraguay, ya está más completo todavía la parte geográfica. Pero sí o sí tiene que existir la ubicación del tema que estamos ustedes empezando a investigar. Siguiente. Debe ser factible. Ya dijimos que el investigador debe asegurarse que sus conocimientos son suficientes para llevar adelante la investigación. Ustedes deben poder realizar esa investigación. Ustedes, alumnos de sexto semestre, pueden realizar y llevar a cabo esa investigación, ya sea por recursos que tengan que tener, tiempo, dinero y materiales que permiten aportar elementos y respuestas válidas. O si no es factible. Si ustedes no pueden aportar todo eso en el tema que eligen, entonces no es factible. Yo voy a realizar ese proyecto de aguas en la ciudad de Filadelfia, Chaco, y resulta que yo no sé cómo voy a llegar a hacerlo. Recuerden que tienen que hacer la visita de campo. Entonces tienen que poder acceder al lugar físico que están planteando en su pregunta inicial. Debe ser realista respecto a los recursos personales. No puedo yo inventar alguna energía Chaco en el RAN y Villa y empiezo a inventar. Eso es lo que no se puede hacer en una investigación científica, por eso constantemente hay que estar registrando resultados que me dicen a mí que eso no se inventó, me dicen que es real. Hay un ejemplo. ¿De qué manera se podría tratar la falta de refuncionalización y puesta en valor del solar Artigas del Jardín Botánico? Pero te llamo, yo tampoco lo llamo bien, la verdad. A ver, esa pregunta está correcta, formulada correctamente. ¿Quién hace un análisis de esto? A ver, vamos a estudiar las partes. La pregunta base, ¿cuál sería? La pregunta base. Esa pregunta. Ese
pregunta inicial. ¿De qué manera? Esa es la pregunta básica. ¿Y cuál es la unidad de análisis? ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros ahí? ¿De dónde? De ahí ya viene la tercera parte. Del solar activo. ¿Está correcta esa pregunta inicial? Tiene todos los elementos, profe. Tiene todos los elementos. ¿Se apunta a que a la realidad, al problema o apunta a una solución? El problema dijimos que es la falta de refuncionalidad. Entonces apunta a eso, apunta al problema. Sin embargo, la de abajo es la misma, pero ahí dice dar una refuncionalización. Ahí apunta a la solución. Por eso está en No, esto No solamente, profe, apunta acá y no dos todo errores. tipo de técnicas, tipo, Voy a leer ahora. qué se usa, qué técnica, cuál es el ritmo de aprendizaje, tipo es cómo llegas a investigar, de qué, cuál es el método que usas para hacer tu investigación, ¿entendés? Del solar Artigas. Tipo, cuál es el tipo de ritmo que se usa y cuál es el ritmo de aprendizaje, ¿entendés? Son Vamos a analizar. ¿qué tenés en cuenta Ya dentro sabemos de eso de que apunta a la solución. Otro más. La factibilidad. Nosotros que estamos en el sexto semestre de la Facultad de Arquitectura, podemos hacer la refuncionalización y puesta en valor del solar Artigas, que uno está en el Patrimonio. Claro. Y la municipalidad. Entonces nosotros no podemos hacer nada. O sea, apenas podemos estudiar. Por eso hay que tener mucho cuidado en la redacción de la pregunta inicial, porque eso es lo que a mí me va a decir lo que yo tengo que hacer en mi investigación. Entonces, si eso yo no puedo hacer, si de mí no depende la refuncionalización, yo no puedo hacer otras cosas, dar directrices para todas esas cosas, pero hacer la refuncionalización no puedo. ¿Se entiende? Esa es la factibilidad. Perfecto, continuamos. El tercero es la pertinencia. Dijimos que el tema tiene que ajustarse a una disciplina que nosotros, nuestra disciplina. O sea, en este caso, la arquitectura. Establece el grado de necesidad e importancia del proyecto dentro de la disciplina o campo que se desarrolla, así como su adecuación e idoneidad para la realidad en que será aplicado. Sabemos que no puede ser un tema filosófico, no puede tener un contenido moralizador, religioso, etc. Y debe ser un propósito de comprensión y explicación de la realidad cada uno. Ejemplo. ¿De qué manera se podría captar aguas pluviales ante la falta de dicho líquido para usos sanitarios e higiénicos en la escuela de la comunidad indígena Arroyo Guazú de Tabaquí del departamento de Caazapá? Es larga esta pregunta. Vamos a analizar, sí. Vamos a analizar. De todas maneras hay que analizar. Claro. No importa la Empezamos. longitud, a veces la explicación hace que sea más larga, pero, o sea, la acotación de la pregunta. Claro, para que lo que pasa es que es para entenderse, para que se entienda bien, está bien acotada dentro de lo que no se pierda lo que realmente quiere, a qué apunta esa pregunta inicial. Entonces empezamos con la pregunta base. A ver, ¿alguien dice la pregunta base? ¿De qué manera? Perfecto. La unidad de análisis, ¿cuál sería? Aquí sí hay variables, pero igual ustedes quieren englobar todo en una sola unidad de análisis. ¿Cuál sería? Captación de aguas fluviales. Perfecto. Ante la
también, cuando ustedes definen las partes de la pregunta inicial, tienen que decirlas con las mismas palabras que se encuentran en esa pregunta inicial. No puedo decir captación de agua pluviales, sino así mismo como está ahí. Captar aguas pluviales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Vamos a ver la siguiente pregunta que probablemente contenga un error, porque está el robo en mayoría. ¿Cómo destinar para usos sanitarios e higiénicos la captación de aguas pluviales en la escuela de la comunidad indígena Arroyo Guazú, que estaba ahí del departamento de Caazapá? ¿A qué apunta? Allá fue. Apunta a una solución. ¿Cómo vos te das cuenta que apunta a una solución? Ya está pensando cómo destinar esa agua captada. Perfecto. ¿Entiendes? Hay que hacer el análisis. Como van a hacer en grupo, es más fácil. Siguiente. Volvemos a la estructura de la pregunta inicial. Dijimos que una pregunta base es la que se inicia con interrogante, que se ve cómo, de qué manera, cuál, qué relación existe. La unidad de análisis es el sujeto, objeto o fenómeno que se desea investigar. Deben tener una característica que es la que se desea conocer, comprender o investigar. A eso le llamamos también variable, le pueden llamar también variable. La pregunta base o la unidad de análisis puede contener variables, pero forma parte siempre de la unidad de análisis. Y tercero, la dimensión espacial, que ubica el sujeto, objeto o fenómeno en un sitio o lugar físico. Debe necesariamente contextualizarse física y geográficamente. ¿Se entiende? Sencillo, ¿verdad? Siguiente. No hay más siguiente. Ya no, ahora ya vamos directamente a trabajar con ustedes sobre el Vamos tema. a darle un recreo. Qué buena vine hoy, ¿verdad? ¿Quién levante la mano la que piensa o el que piensa que viene buena? Nadie, pero queremos ¿Quieren recreo? ¿Quieren recreo? Sí. Vale, ¿cuánto tiempo vamos a dar? podemos continuar y salir más temprano también. Continuamos y salimos más temprano. ¿Quieren? Ah, pues ya.